Yo he hecho de todo, he sido vigilante de finca, he trabajado, he estado en el metro viviendo malamente, ¿sabes? He hecho un montón de cosas porque eh, no podía costearme los estudios, no podía costearme, mi familia no tenía dinero para hacerlo y es complicado. Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones they won't overlook. It's time to be the hero. Alberto Hernández es una persona que se dedica a la ilustración y al cómic, que fue, digamos, una de las cosas que quiso siempre desde chiquitito hacer, desde que tengo conciencia de plantearme el dedicarme a algo en un futuro, ¿no? Sí, bueno, estuve en la Escuela de Arte de Oficio, como te comenté, alguien me vio el trabajo y en aquel momento decir en la Escuela de Arte de Oficio, estamos hablando de hace bastante tiempo, decirle a la gente que quería ser dibujante de cómics era, a los profesores les daban los 4 males, y uno de los profesores, profesor de dibujo, Javier, no me acuerdo del apellido, tengo un problema con los nombres, me comentó que hacía yo allí, que si quería realmente dedicarme a eso tendría que coger camino. Pero eso no fue inmediatamente, primero tuve que conseguir dinero y ahí es donde empecé a hacer dibujo arqueológico. Empecé a trabajar como dibujante arqueológico en la excavación Tapa 88 en el sur de la isla de Gran Canaria y estuve cerca de un año. Con ese dinero me pude dar el salto a la península, lo que pasa es que no fue fácil porque me di cuenta que con el dinero que había ahorrado no me daba para meterme en ningún sitio y poder centrarme en lo que me interesaba. Así fue un trayecto largo, estuve trabajando como diseñador gráfico, como ilustrador de decoración y después, cuando pude darme el salto, coincidí precisamente con Javier Pulido al principio, en el primer salón de cómic. Estuvimos él allí y nos enseñamos los dibujos, vimos que éramos de Canarias y tal. Yo no sabía nada de él, tampoco sabía de mí. Y claro, yo cuando vi el trabajo de él ya vi que ese hombre estaba un poquito por encima, ¿no? Pero vamos, que yo soy muy tosudo y seguí peleando, y fue a raíz de encontrar un trabajo en Valencia cuando empecé ya a enviar ilustraciones para Forum y empezar a hacer un poquito más de hueco y bueno, así. Por supuesto, pero todo, yo creo que todo influye en el resultado. Yo no sé para qué tipo de profesionales les sirve, va el tema este de sal de tu zona de confort, es decir, yo no lo entiendo. Es decir, yo no tengo zona de confort. Lo más cerca que he estado de la zona de confort es cuando me pagan antes de entregar el dibujo. Entonces, todo es un trabajo. A medida que vas ampliando y vas dándote cuenta de cometiendo errores y superándolos, es como vas un poco dirigiendo un poco la barca, aunque el norte lo tengas claro. Yo he hecho de todo, he sido vigilante de finca, he trabajado, he estado en el metro viviendo malamente, ¿sabes? He hecho un montón de cosas porque no podía costearme los estudios, no podía costear, mi familia no tenía dinero para hacerlo y es complicado. Es complicado, pero bueno, tenía claro lo que quería hacer, ¿no? Es una de las cosas que sí grababa a fuego, ¿no? Es que yo creo que cuando uno se dedica a este tipo de cosas y a la parcela creativa, ya no solo hablo de cómics, sino de literatura, cine, etc., es una decisión vital. Sabes que no puedes, o puedes hacer otras cosas, pero no es realmente lo que te hace feliz, ¿no? Ya no estoy hablando ya de sueños y ese tipo de cosas, no me refiero a eso, soy un poquito más pragmático. Es una decisión que tienes que afrontar y tienes que decir, vale, es esto. Sea como sea, da igual por donde vean los golpes. Uno tiene que ponerse los guantes y salir al ring y a ver qué pasa. A veces tienes suerte y a veces no. Y a veces la suerte hay que trabajársela. Es decir, pero yo no creo que sea solo una cosa o un elemento a tener en cuenta solo en el mundo del cómic. Yo creo que es un factor fundamental en cualquier profesión vocacional. O sea, que hay gente que se da mejor, es una cuestión de talentos, hay una cuestión de disciplinas, hay una cuestión de caer bien a los demás, hay un montón de factores que se conjugan para que los resultados que uno vaya a tener sean más satisfactorios o menos. Yo creo que tiene que ver un poco, y por supuesto también influye en la suerte.
La suerte, yo creo que la suerte es un factor determinante. Por lo menos estás en una situación, si estás con todos los elementos que deberías tener, esa ayuda te viene y la coges y te puede ayudar muchísimo. Si no no tienes todas las herramientas, la suerte llega y no la ves ni pasar. Yo me acuerdo que una de mis momentos de suerte fue a raíz de un contacto con Manuel Don Vidao, que es otro dibujante, que me acuerdo que él estaba estudiando para ¿cómo se llama esto? Para hacer las oposiciones. Y me comentó que había contactado con él un editor para hacer una serie de historias de una niña alemana montando a caballo. Y yo dije, eso lo puedo hacer yo también. Y le dije, pasa el contacto, él no tuvo ningún problema y al final el que se quedó fui yo y no él. ¿Sabes? Ese tipo de cuestiones, ¿sabes? Que no porque yo creo que él tenía más cosas y a lo mejor no le interesaba tanto el trabajo, y a mí sí, porque era un camino por donde una serie de pistas que me podrían llevar a concentrarme más en otro tipo de trabajo. Entonces ahí fue cuando aterricé en el mercado franco-belga y empecé a trabajar para Orejas Calientes, es la traducción en castellano. Hombre, estuve trabajando casi 10 años con esta gente y sí los precios fueron bajando a medida que se iba alargando en el tiempo, aunque yo creo que gráficamente está subiendo peldaños, el precio de las páginas bajaban, pero con eso pude mantenerme durante un tiempo. Es decir, y eso aquí en este mundo, eso es gloria bendita. Como te digo, la gente que se dedica al tema del arte y no tiene mucho que ver con la gente que sale de su zona de confort o tiene que reinventarse. Nosotros estamos permanentemente reinventándonos y permanentemente fuera de nuestra zona de confort. Pero yo no creo que sean solo los dibujantes, yo creo que son los guionistas, los articulistas, los escritores. Somos gente que, es más, la gran mayoría no tiene carnet de conducir, ¿sabes? Estamos completamente hacinados en un lugar y ahí trabajamos. Yo hace tiempo que no veo a Javier, pero vamos, que él tendrá una vida muy similar a la mía, entiendo yo, porque se dedica a esto y lleva muchísimo tiempo trabajando en esto. La única diferencia que tengo yo con Javier es que yo tengo familia, que convive conmigo, es decir, yo tengo 2 hijos, mi mujer y tal, 2 perros, ese tipo de cosas, y eso me obliga a tener relación con el género humano, pero de ahí no sé nada más de Raiko. Sí, creo que acaba de tener una cría. Yo no soy demasiado obsesivo con ese tipo de cosas, ni tengo recuerdos excesivamente glamurosos o felices sé lo que empecé y he terminado y después me desentiendo un poco de ello. ¿Sabes? No me gusta, porque después cuando vuelvo los revisito no me gusta lo que veo. Veo problemas narrativos, problemas de dibujo, de color, un montón de cosas que veo mal. Entonces tiendo a separarme de ellos. Después, sin embargo, tengo proyectos donde sí he aprendido muchísimo. Porque hay cómics como por ejemplo el de Pedro Carballido, el Turcan, que he tenido que volverlo a dibujar 2 veces, que eso es como si te meten a la cárcel, sales de la cárcel y dices, la he hecho mal, ¿no? Como dice Paco Sordo, dice, hey, creo que en la cárcel no estaba el tiempo apropiado, voy a meterme otros 10 años, así, una cosa similar. Pues sí, porque me di cuenta que el dibujo no se adecuaba al tono de la narrativa. Pero todas esas cosas, aparentemente, aunque lo que dejan claro es que soy un tarugo y un personaje bastante siniestro, me sirven también como aprendizaje. Entonces, por ejemplo, el de Ezequiel Hims posiblemente sea el trabajo que después de un tiempo lo he vuelto a revisar y sigo encontrando más elementos positivos que negativos. Yo había leído el trabajo de Víctor Santos, había coincidido con él alguna vez y ellos se acercaron, tanto él como su chica, a Las Palmas, a un salón del cómic, y estuve hablando con él, él vio mis dibujos, ya nos conocíamos por amigos comunes y tal, y yo le planteé, tío, ¿qué tal se te dan los guiones y tal? Y dice, no, pues sí, bien, dale, así.
y le comenté por qué no hacíamos algo juntos, que a mí me gustaba mucho la mezcla de géneros que él utilizaba, el mezclar acción y cine negro con Lovecraft y con otros elementos de otro tipo de género. Y así surgió. Nos sentamos y después de llamadas por teléfono le dijimos, oye, ¿y qué te apetece a ti? ¿Qué me apetece a mí? Encontramos un punto en común y salió Ezequiel, y hasta la fecha. Después se ha vuelto a publicar en Estados Unidos, se ha vuelto a publicar en Italia, ahora existe la posibilidad de que salga una serie de televisión, es decir, pues solamente me han dado alegría. Y bien, seguimos a él, seguimos manteniendo contacto y muy bien. Sí, yo creo que deberían empezar todos los eventos a funcionar y todas las cosas a funcionar, pero hay que tener un poquito de paciencia. Sí, yo realmente me encargaba de que los autores que venían no tuvieran percance a la hora de comer y a la hora de moverse por la isla. Ese es mi cometido. Y a mí me encanta porque así estoy con ellos, porque como dices tú, bien dices, uno está en una cueva. Mi método para salir de la cueva era hacer este tipo de trabajo. Entonces estaba con Fran Villalba, un guionista amigo mío, y él y yo nos gestionábamos más o menos todo este entramado de vamos a esperar aquí, cuidado que faltan 2 por llegar, oye, estoy malo, a la farmacia, ese tipo de cosas, y vamos a comer todos juntos, etc. Eso es lo que más o menos hacía yo. Mientras el núcleo duro y fuerte e importante estaba haciendo gestiones arriba, dejándose el lomo. Sí, es que yo soy un tío con mucha suerte. Lo he pasado mal, como mucha gente, pero yo soy un tío con bastante suerte. Vamos a ver, poderte dedicar a lo que siempre te gustó desde que eras crío y al mismo tiempo poder sobrellevar una vida moderadamente digna, yo creo que es un premio. Es decir, eso no lo puede hacer todo el mundo. Es más, yo creo que sería otro tipo de persona completamente distinta si yo viese los demás dibujando y tal, y yo trabajando en otra cosa que no fuera esto. El dibujo es una herramienta. A mí lo que me gusta es contar historias. Y el dibujo es posiblemente la forma más barata de contar esas historias. Entonces sí, yo me encuentro, digamos, así, vamos a ver, con esto no te quiero decir que no me guste la pasta. Es decir, me interesa, por supuesto, pero yo estoy bien como estoy. Es decir, yo firmo ya. ¿Sabes? Hombre, lo importante es que salgan más proyectos, que uno pueda dedicarse más tiempo y que no esté, que es una de las cosas que suele pasar, que estés en tierra de nadie durante 3 meses sin saber qué tal. Pero bueno, tengo un montón de proyectos propios que puedo desarrollar, etcétera, que es otra de las... Por eso digo muchas veces esto de reinventarse, ¿no? En este tipo de profesiones, reinventarse ya viene con el paquete.